Hola, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre los mecanismos genéticos básicos. Los mecanismos genéticos básicos, que son la abreviación con esas tres letras, MGB larga, está relacionado con algo que se conoce con el nombre del dogma central de la biología. Y el dogma central de la biología son diferentes procesos que se observan en nuestras células, algunas en el núcleo celular y otras en el citoplasma, que vamos a ir a mencionar a continuación. Lo primero que tenemos nosotros como resguardo del material genético, donde está toda la información que va a hacer que nosotros nos expresemos con nuestras proteínas y con nuestras características, es el ácido nucleico ADN. El ácido desoxirribonucleico es el que tiene adentro de sí, guardada en forma de bases nitrogenadas, de nucleótidos, tenemos guardada esa información. El ADN es el ácido nucleico que tiene como función preservar la información genética. Esto es, tener adentro sí mismo guardado la expresión de todas nuestras proteínas y de nuestras características. ¿Y cuál es el lenguaje en el cual se guarda la información genética? Bueno, el lenguaje en el cual se guarda es con nucleótidos. El ADN en todas nuestras células, cuando una célula se va a dividir, tiene que duplicarse. Ese es el primer proceso del mecanismo genético básico que se lo conoce con el nombre de replicación. El ADN, cuando se duplica, es decir, se copia completamente, es lo que se conoce con el nombre de replicación. Pero ese ADN, además de replicarse, es decir, de duplicarse, se va a transformar en otro ácido nucleico. Ese otro ácido nucleico en el que se va a transformar es en el ARN, en particular en el ARN mensajero, que es uno de los tipos de ARN que hay dentro de nuestro núcleo celular. Este procedimiento, que es el pasaje de ADN a ARN, se lo conoce con el nombre de transcripción. Y por último, ese ARN mensajero va a ser traducido a otro tipo molecular, a otro tipo de moléculas, que son las proteínas. Ese procedimiento se lo conoce con el nombre de traducción. ¿Por qué? ¿Por qué uno se llama transcripción y el otro se llama traducción? Transcribir algo significa que yo tengo la información acá y con un lápiz la voy transcribiendo en otra hoja. Le cambio muy poquitas cosas. En cambio, la traducción es cuando yo a un lenguaje de nucleótidos lo transformo a un lenguaje en aminoácidos. Porque como nosotros sabemos, el ADN está formado por nucleótidos, el ARN está formado por nucleótidos y las proteínas están formadas por aminoácidos. Cuando yo leo algo que está escrito en nucleótidos y lo escribo pero traduciéndolo a aminoácidos, estoy haciendo el proceso de traducción, que es lo que también se conoce como síntesis de proteínas. Y repasemos rápidamente dónde sucede cada uno de estos procesos, que lo voy a anotar con rojo. La replicación sucede en el núcleo junto con la transcripción. Estos dos procesos son nucleares: la replicación y la transcripción. Y por último, en el citosol sucede la traducción gracias a los ribosomas, que ahí es donde se observa este proceso de lectura y escritura en otro idioma. El dogma central de la biología lo que hace, una vez habiendo visto de qué se trata, es resumir en muy poquitas palabras
todos los procesos de la herencia hacia la síntesis de la proteína. He aquí una célula, la unidad básica de cualquier tejido viviente. En la mayor parte de las células humanas hay una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma está dividido en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN, estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Cuando un gen es activo, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero, a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en el que las bases libres se añaden al ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Antes de que el ARN mensajero pueda ser usado como plantilla para la producción de proteínas, necesita ser procesado. Esto supone eliminar y añadir secciones de ARN. Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma. Las fábricas de proteínas en el citoplasma, llamadas ribosomas, se unen al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos. Las moléculas de ARN de transferencia traen los aminoácidos al ribosoma. El ARN mensajero se lee 3 veces a la vez. A medida que cada triplete es leído, un ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Este se une a una cadena creciente de aminoácidos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena se dobla en una forma 3D compleja para formar la proteína. Bueno, espero que hayan entendido y que aprueben su examen.